¿Cómo están ustedes? La verdad que esta entrevista del fin de semana creo que va a ser importante para el entrevistado y también importante para usted. Hace un par de años, 2 o 3 años, tuvimos la oportunidad de conversar con él. Hoy, de nuevo, está aquí en Quinta Visión el gran maestro de la Gran Logia de Chile, el ingeniero don Luis Rivero. ¿Cómo le va, señor Rivero? Muy bien, don Rodrigo, aquí muy agradecido. ¿Cómo quiere que lo llame? Que lo llame ex rector, gran maestro, profesor. ¿Cómo le gusta que lo llamen? Yo creo que lo que más me acomoda es cuando me dicen profesor. Profesor. Porque esa ha sido mi vocación de toda la vida, de manera que es la denominación que me gusta usar. Profesor, antes de entrar en temas sobre esto mismo, ¿por qué estos nombres tan rimbombantes en relación a que los ministros de la Corte Suprema son supremos y se sienten supremos? Usted, esto de ser gran maestro de la Gran Logia de Chile, profesor, ¿lo siente que está empoderado? ¿Cuál es su visión usted como un chileno medio que hoy día tiene esta categoría? Bueno, yo creo que las instituciones, especialmente con la masonería, viven mucho de su historia, de su tradición. Y la figura del gran maestro es para diferenciarlo de los otros maestros, ¿no es cierto?, que están en otro nivel en la institución. Claro, cuando uno le da una lectura así estricta, entonces significa algo muy grandioso. Pero la verdad, digamos que lo que hace es la diferencia de quién manda a otros que tienen esencialmente su misma categoría, del punto de vista intelectual, del punto de vista de su vida, su transcurso en la institución. Usted, entiendo que vino a Valparaíso ahora terminando el mes de abril, porque el 24 y 25 de mayo de este año, la masonería va a celebrar 150 años de la instalación de la masonería en Chile. ¿Qué relación tiene Valparaíso con aquello? Bueno, Valparaíso tiene mucha relación. No hay que olvidar que después de las logias lautarinas, por iniciativa del presidente Blanco Encalada, se instala la primera logia en Chile el año 1827. Y por cierto, con gran influencia de la Marina, es una logia que se instala en Valparaíso. Y después otras logias, ¿no es cierto?, que existen con gran influencia francesa, se instalan también en Valparaíso. Y más tarde, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de 1862, 2 logias de Valparaíso, una de Copiapó y otra de Concepción, crean la Gran Logia de Chile, ¿no?, que es esta entidad cuyo cumpleaños 150 estamos desarrollando este año. Por lo tanto, Valparaíso ha sido lejos la cuna de la masonería, no solo por este acto fundacional del año 1862, sino también de todos los anteriores. Varias otras logias, digamos, que existen, incluyendo algunas, por ejemplo, la Logia Unión Fraternal, que es la logia número 1, se fundó en Valparaíso, y posteriormente fue a vivir a Santiago. ¿Cuántas logias hay en Chile? En este minuto hay 227 logias. Okay. ¿Y cuántas personas pertenecen a estas logias? Un poco más de 12.000 personas. O sea, la masonería en Chile tiene 12.000 personas. Así es. ¿Y cuánto en estos 150 años ha habido más gente? ¿Ha habido más de 12.000 en estos 150 años? Yo creo que sí. Nosotros creo que a mediados de los años 90, sobre todo, digamos, tuvimos una membresía que anduvo cerca de los 13.000. Y luego hubo eventos, problemas, ¿no es cierto?, de crecimiento, problemas de organización, que también llevaron al retiro de muchos. ¿Cierto? Y a que disminuyera la tasa de ingreso. Y por lo tanto hoy día estamos un poco más de 12.000. Nosotros pretendemos recuperar un ritmo de crecimiento que fue el de la década de los 90, una vez que el país volvió a la democracia. Fue probablemente uno de los periodos de mayor crecimiento de la masonería. Claro, porque se veía como una entidad que efectivamente podía constituir una buena respuesta frente a las problemáticas nacionales, una opción que la gente joven veía y aprecia como una instancia para poder pensar al país. Y una entidad libertaria donde la libertad se privilegia en la discusión, en la comparación de ideas y en donde se cultiva la tolerancia para poder escuchar ideas distintas con el respeto que se debe, cosas que hoy día escasean, ¿no?, en el mundo de verdad.
Y creo que eso siempre atrajo a mucha gente joven y hoy día nos está ocurriendo lo mismo frente a esta incertidumbre e infelicidad social que parece inundarnos. La masonería ha sido vista en muchas partes, especialmente en las regiones del país, lo percibo yo, como una opción de reflexión, de propuesta, de encuentro, ¿no es cierto?, sobre estas grandes problemas. ¿Cómo se entiende, profesor Rivero, de que en años distintos hayan entrado a una organización, a una orden, a una sociedad secreta, como dicen algunos, un militar y un médico, y que posteriormente se encuentren enfrentados en el 11 de septiembre del 73, porque entiendo que Augusto Pinochet ingresó a la orden y Salvador Allende también. Sí, desde luego, con la diferencia de que Pinochet se retiró muy tempranamente. Fue cuando era un joven oficial, digamos, ingresó. En cambio, el doctor Allende fue una persona que dedicó su vida a la masonería, estuvo, digamos, por muchos años y ocupó altos cargos, digamos, fue una persona muy importante. Hay naturalmente una diferencia. Pero es buena esa comparación, porque yo creo que lo que a la gente debe interesarle es que la masonería es una entidad muy diversa. Se dice, por ejemplo, que la masonería en realidad son fundamentalmente gente que no es católica o que no quiere nada con las religiones. Y queremos eso. ¿Se puede ser católico y masón? Pero por supuesto. Por el contrario, nosotros estimulamos eso porque justamente nos interesa la diversidad de visiones sobre las preguntas fundamentales de qué somos, ¿no es cierto?, para dónde vamos, cuáles son nuestros fines como especie. Y en las reuniones, como decían algunos, yo me acuerdo de algunas clases de catecismo o algunos profesores cuando era muy niño en el colegio de los padres franceses, que se hablaba que estas sociedades se vilipendiaba la Biblia, la cruz, etcétera. ¿Qué relación hay con la Biblia, la cruz en estas reuniones? No, se ha dado una cantidad de especulaciones y también mentiras, ¿no es cierto?, que se han escrito además sobre especie de pacto diabólico de la masonería, ¿no es cierto? Yo también tenía un sobrino educado en un colegio de curas, donde se le había enseñado que para ingresar a un local de la masonería había que pisar la cruz. Cosas que son absolutamente, digamos, insólitas e increíbles. La Biblia tiene para nosotros un rol muy importante dentro de nuestras reuniones, porque nosotros lo consideramos el libro del saber, porque allí está la verdad que nosotros tenemos que saber buscar, claro, desde distintos puntos de vista. Y es por eso que a la masonería pertenecen judíos, católicos, protestantes, musulmanes, desde luego todas las versiones, ¿no es cierto?, distintas de las religiones evangélicas. Hay un cuento de Rudyard Kipling sobre eso, entiendo. Así es, ¿no? Y es un lugar muy interesante justamente por eso, y también naturalmente muchos agnósticos que no tienen una religión definida, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos una fórmula. Ha habido sacerdotes, desde luego, ¿no es cierto? El otro día justamente me regalaron un cuadro muy hermoso del fundador de la Gran Logia de Costa Rica. Y es un cura con sotana y todo, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, algunas insignias masónicas y su mandil. Y por cierto, que en muchas partes del mundo no hay ninguna contradicción, ¿no es cierto?, entre ser un sacerdote católico y ser masón, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los propios masones han postulado que la creencia en Dios es tan fuerte que incluso podemos desafiarlos con preguntas, ¿no es cierto?, sobre su real existencia. Y el masón puede, por lo tanto, racionalizar no solo sobre la base de fe, sino sobre la base de evidencia concreta, de raciocinio, la existencia de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en absoluto. Y eso es una cosa que ha ido desapareciendo en el tiempo. Y de hecho, yo he percibido que mucha de la gente joven que va ingresando a la masonería en los últimos años son católicos. Y como una de las preguntas formales que se le efectúan es si tiene una religión y cuál es, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de eso. Y creo que eso es muy bueno. Es muy bueno porque yo también, digamos, soy de los partidarios de San Anselmo, que San Anselmo decía saber para creer, ¿no? Y creo que es muy importante la inteligencia y el conocimiento para así determinar, no sobre la base de un dogma, solamente la existencia de Dios o las creencias, ¿no es cierto?, en las vidas ulteriores. Profesor, y en relación a esto que es como
una palabra, un concepto que se repite mucho en la masonería. En general está repitiendo en todo el mundo últimamente el concepto de la tolerancia. ¿Hay homosexuales? ¿Hay una intolerancia o tolerancia a los homosexuales dentro de la masonería? No, no hay una intolerancia definida y bueno, yo no he conocido ningún caso. Pero a ver, ¿ha habido algún gran maestro homosexual? No, que yo lo sepa, no. ¿Podría serlo? Podría serlo, no. Yo no veo, digamos, en esto una contradicción vital, porque son normas que tenemos que ir cambiando, ¿no es cierto? Yo creo que la tolerancia es un concepto amplio, un concepto muy necesario y para la sobrevivencia de la masonería ha sido fundamental. Porque si no fuésemos tolerantes estaríamos convertidos en este minuto en una especie de iglesia, en una especie de partido político. Y nosotros declaramos que no somos ninguna de las dos cosas, precisamente, digamos, porque damos lugar a la diversidad. Ahora, profesor Rivero, siempre se ha dicho que los rotarios, ha habido el Rotary Club International, ha tenido una cierta cercanía con la masonería, pero el Rotary desde hace algunos años ha empezado a experimentar un cambio en el sentido que entran mujeres. ¿Pueden entrar mujeres a la masonería, a la Gran Logia de Chile? No, por nuestra tradición, digamos, y por nuestras normativas, no. Existe una Gran Logia femenina, sin embargo, que no admite hombres. Y que nosotros consideramos, digamos, que es la vía correcta, porque ambos trabajamos en la misma dirección. Nuestro gran interés es desarrollar y fortalecer el humanismo laico, y también el de ellas. Ahora, yo creo también, personalmente, que esas cosas van a ir cambiando en el curso del tiempo. Creo que va a ser necesario que vayan cambiando con el objeto de, bueno, de tomar los cambios que están ocurriendo también en la sociedad. Pero usted sería capaz de hacer como el almirante Codina, por ejemplo, que dejó entrar mujeres a la Armada, digamos que en un principio, hace un tiempo era, oh, qué escándalo, y hoy día la Esmeralda va con dotación de mujeres. ¿Sería capaz de tener eso usted? Pero por supuesto, porque yo creo que tiene que ir cambiando, ¿no es cierto?, la institucionalidad en general. Y aquí en el plano de la igualdad de hombres y mujeres me parece a mí que no hay nada, excepto la tradición que todavía nos domina, ¿no es cierto? Un mandato que todavía nos domina, que viene de la historia, porque la masonería es así en todo el mundo, con pocas excepciones. Existen las masonerías mixtas, pero no han experimentado un crecimiento importante tampoco en Chile, ¿no? Pero sin embargo esta masonería de hombres es la que ha experimentado en todo el mundo, ¿no es cierto? Recientemente estuve en una reunión de la Confederación Masónica Internacional en Brasil, con, bueno, grandes logias de todas partes, ¿no es cierto?, incluyendo España, Portugal y naturalmente Latinoamérica, masonerías de hombres. Pero en todas partes se ha planteado este problema, o sea, este es un tema en debate. Ahora, en relación al poder, al principio de la historia de América, la masonería tuvo mucha fuerza, bueno, Carrera y O'Higgins, los dos eran masones, por nombrar es decir, todos los líderes de la libertad de América lo fueron. Pero hoy día, ¿es efectivo que gran parte de los presidentes en el último tiempo de diferentes países han sido masones? De muchos países, sí. Claro, yo noto de que hoy día hay un alto grado de especialización, ¿no es cierto?, en la política, de manera que el político se dedica a eso, a la política. En el pasado, claro, el político también compartía su actividad política con la pertenencia a la masonería. Y es por eso que presidentes como Arturo Alessandri, ¿no es cierto?, don Pedro Aguirre Cerda, claro, eran presidentes, ¿no es cierto?, eran políticos, no sé, pero al mismo tiempo eran masones. Hoy día eso es más distinto porque hay campos de especialización, yo diría que son crecientes y diversificados. Pero sí, los ha habido y en muchos países la presencia de presidentes masones, naturalmente Estados Unidos es uno de ellos, ¿no es cierto?, Costa Rica es otro, México es otro, ¿no? Ha sido, digamos, bastante reconocido. No quiero perder la oportunidad, profesor Rivero, ya de sacarlo de este concepto de hablar sobre la masonería, de tocar otras cosas, porque usted recientemente publicó un artículo en Le Monde Diplomatique en que hablaba Chile, un país víctima de su pasado. ¿Qué significa esta reflexión que usted hacía allí? Bueno, yo lo que siento es que nuestra sociedad vive una gran infelicidad. Y he releído tantas veces la carta de don Enrique McKeever, escrita en el primer decenio del siglo XX, alrededor de 1906,
en que él la titula "Y sin embargo los chilenos no somos felices". Y usted hablaba, perdón, profesor, usted hablaba de renovar una sociedad agotada. Exactamente. ¿Por qué está agotada? Yo creo, digamos, de que ese es nuestro sentimiento de infelicidad. Yo creo que tenemos que introducir algunos cambios en cómo estamos haciendo muchas cosas. Y creo que ese sentimiento de cambio, ¿no es cierto?, se choca contra una muralla de una política que está concentrada en los problemas más contingentes. Pero aquí es fundamental, por cierto, el darle una nueva mirada a la institucionalidad del país. Usted hablaba de la mirada joven nos ha despertado, decía usted. Yo creo que sí, porque los gritos de los jóvenes en las calles no es solamente, como yo lo interpreto, por el tema del crédito universitario, por cómo funciona esto, lo otro, digamos, en su propio contexto. Yo creo que hay un grito contra la manera en que funciona nuestra sociedad. Y yo creo que necesitamos profundizar nuestra democracia. Yo creo que tenemos que avanzar a una democracia más participativa, no solo esta democracia representativa que hoy día, ¿no es cierto?, a tantos nos resulta un poquito incómoda porque no ha sido completa. Tenemos que avanzar naturalmente a un sistema político que tenga más representatividad, porque es claro que también están agotados, ¿no es cierto?, los modelos de los consorcios de partidos que hoy día, ¿no es cierto?, han dominado el escenario político. O sea, yo creo que es fundamental darle una mirada a la parte institucional. Usted hablaba de que había que cambiar la Constitución, una nueva Constitución, yo creo decía, que para el Chile de hoy. Yo creo que eso es fundamental. Yo que voy mucho a las regiones me doy cuenta de este alto sentimiento de frustración de las regiones, porque en realidad este modelo de centralismo también está agotado, ¿no? Y necesitamos mirar esa dimensión. Está agotado este modelo económico simplista en que todo se resuelve por la vía del mercado. La gente siente de que es importante tener una mano del Estado, ¿no es cierto?, bien llevada en muchos ámbitos, porque hay que corregir deficiencias, hay que corregir injusticia. Hay un sistema de distribución de ingresos que es tremendamente pernicioso, con graves resultados, que compromete la estabilidad social, y eso también es un signo de debilitamiento y de agotamiento de nuestra sociedad. Entonces yo creo de que una discusión en serio es necesaria en el país, y desgraciadamente veo que el debate político se aleja de estos temas y está abocado a las cosas más puntuales, ¿no es cierto? Hoy día el gran debate respecto al tema municipal, los distintos pactos y subpactos, ¿no es cierto? Y después de eso vamos a entrar en la carrera parlamentaria y presidencial, pero a mí me parece que en algún minuto el país debe detenerse un poquito y pensar cómo abordamos estos problemas que comprometen el futuro nuestro por los próximos 50 años. Ahora, el tema principal en esto, al final, es la educación. La masonería siempre estuvo muy relacionada con la educación. Se decía que en una época, en el año 50, que los profesores eran muy cercanos a la masonería, a las escuelas normales en general, que la masonería estaba metida en la educación. ¿Falló tanto la masonería como el Estado también en el rol de lo que se pretendía en apoyar la educación? Yo creo que sí, yo creo que hubo, digamos, una falla, un debilitamiento, también un agotamiento que no se enfrentó oportunamente por un sistema, claro, que había profundizado bastante, pero no se había ampliado lo suficiente, y naturalmente había una gran demanda de la sociedad por una mayor ampliación del sistema educacional, a pesar de la ley de educación primaria obligatoria y todo eso. Pero todavía hoy tenemos una educación preescolar muy incompleta y teníamos una cobertura en educación superior muy incompleta, y naturalmente había una gran demanda que no fue abordada oportunamente. Y cuando se abordó, claro, se abordó mal porque se permitió el crecimiento sin darnos cuenta quizás en esos años y que también el tema del financiamiento era un aspecto vital, ¿no es cierto?, para tener un desarrollo paralelo. Yo creo que hubo una falla. Sin embargo, la educación, a pesar de esta limitante de crecimiento, sí tenía una calidad que era indiscutible, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, a nivel naturalmente del transcurso de nuestro propio país. Y yo creo también que en eso hemos retrocedido, así como avanzamos en cobertura, retrocedimos en materia de calidad. Y yo creo que eso tiene que también abordarse. Para nosotros eso sigue siendo un tema fundamental en la visión de un país que necesita tener más equidad. Nos deben quedar 3 minutos. Yo no resisto con mi entrevistado preguntar cosas que tienen que ver con su propia vida, aparte de sus propios cargos. Y usted últimamente aceptó, el año pasado, principios de un cargo dentro de
el Parlamento chileno, que está en una comisión que dice razón con las asignaciones, con los presupuestos, con los costos. Y, profesor Rivero, ¿qué me dice con esta cosa de los 2 millones de los senadores? ¿Qué significa esto? Porque o la gente no lo entiende o realmente esto es un escándalo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la verdad es que a veces los parlamentarios mismos no entienden, porque ellos aprobaron un presupuesto que fue enviado por el Congreso, ¿no es cierto?, por el gobierno al Congreso. Y en ese presupuesto estaban todos estos recursos. Y lo único que hizo el Senado posteriormente fue comunicarnos, ¿no es cierto?, que existían estos recursos, porque la misión que tiene este Comité de Asignaciones Parlamentarias es simplemente poner las reglas de cómo se puede gastar los recursos que tienen asignados en el presupuesto del Senado, en el presupuesto del Congreso. Y eso fue lo que se hizo. Y establecer las normas por las cuales, ¿no es cierto?, ellos van a dar cuenta del uso de esos recursos, ¿no? Porque el propósito central siempre ha sido ordenar un poco el gasto, porque esto no es una bolsa de plata que se saca de ahí para todo. Entonces se puso normas que algunas cosas eran para asignaciones profesionales, otras cosas para apoyo, ¿no es cierto?, administrativo, para su desplazamiento a las regiones o donde sea, ¿no es cierto?, para la mantención de los comités parlamentarios, todo eso que tiene que ver con su actividad. Pero es el Parlamento el que fija los presupuestos, el Parlamento es el que determina cuánto va una cosa u otra. De manera que cuando un diputado dice, mire lo que ha ocurrido, bueno, él mismo lo aprobó en la sala, digamos, días antes, ¿no es cierto?, a través del presupuesto nacional. Yo creo, claro, que estas cosas causan, ¿no es cierto?, un debate, porque ciertamente hay un presupuesto que muchos ven en contradicción con la realidad de ingreso, ¿no es cierto?, que tienen nuestros conciudadanos, ¿no es cierto?, especialmente los más desventajados, y eso es cierto. Pero también es cierto que la actividad parlamentaria tiene un costo, si se va a hacer en serio. Ese costo significa que el parlamentario tiene que tener oficinas, tiene que tener asesores, tiene que tener desplazamiento, ¿no es cierto?, y todo tipo de facilidades. ¿Cómo se controla en un año de elección como este, para elección municipal, y en el próximo, que es la reelección de ellos, para que estos costos no sean utilizados, o estos gastos, o estos ítems no sean utilizados para el proselitismo propio? No, naturalmente. Nosotros tenemos para eso, digamos, el Congreso Nacional, un comité de auditoría que fue creado en paralelo con este comité de asignaciones, de manera que nosotros ponemos las reglas y el comité de auditoría verifica que esas reglas se cumplan. Porque evidentemente, y eso es bien importante decírselo a la ciudadanía, esto no es plata para el bolsillo de los parlamentarios, no es para que lo gasten en ellos individualmente, sino es para su función. Y por lo tanto eso significa, ¿no es cierto?, que tenemos que ser muy cuidadosos en registrar qué es lo que va a cada ítem, ¿no es cierto?, y qué entonces corresponde esencialmente al apoyo a la labor parlamentaria de las personas. Gracias, profesor Rivero. ¿Alguna vez se mencionó por allí que usted podría ser candidato a senador o a diputado? ¿Está en su mente aquello? Me han sugerido aún más que puedo ser candidato a presidente. Y la verdad es que estoy pensándolo. Muchas gracias, profesor Rivero. Bueno, y con esa manera de enfrentar las cosas y con ese humor que lo pone al final, yo creo que es una manera interesante que usted conozca quién es el gran maestro de la Gran Logia de Chile, el profesor y el rector don Luis Rivero. Que estén ustedes muy bien.